¿Cómo están, queridos estudiantes? El día de hoy hablaremos del tema el ensayo. Comenzamos indicando y definiendo qué es un ensayo. Un ensayo es una composición escrita en prosa, de extensión variable, en la que damos nuestras ideas y punto de vista particular de nosotros sobre un determinado tema que nos interesa o nos es asignado. Entonces aquí hay que rescatar estos términos importantes. Lo primero, que es una redacción escrita en prosa. Eso quiere decir en líneas extensas horizontales. No existen estrofas dentro de esta redacción. Además, la extensión es variable, puede ser un ensayo corto o un ensayo mucho más extenso. Damos a conocer nuestras ideas, nuestro punto de vista sobre un tema en específico. Y ese tema puede ser cualquiera, que nos interesa o que nos ha asignado alguien, en este caso un docente. Ahora vamos a las características del ensayo. Lo primero, puede abarcar cualquier tema. Puede ser temas relacionados con la educación, temas relacionados con la salud, temas relacionados con la política, etcétera, etcétera. Ahora, no hay límites en la extensión. Eso es importante considerar, que no tenemos límites en la extensión. Puede ser de un ensayo corto o un ensayo extenso, de acuerdo al abordaje que vamos a hacer de nuestro tema. Puede ser corto o puede ser extenso. Otra característica es que se centra en un solo tema. Si bien vamos a hablar de educación, pero educación es muy amplio, ¿no es cierto? Si hablas tú de educación, tendrías que hablar de muchas cosas. Pero vamos a hablar de educación virtual. Ahí el tema es más específico y mucho más fácil de abordar. Hablaré de educación virtual y no voy a hablar de otras cosas más, a menos que tengan estrecha relación con mi tema que voy a abordar. Educación virtual. Vamos a reducir el pincel, por favor, está un poco... Ahora sí. También otra característica es que se desarrolla el tema sin agotarlo. No hay necesidad de ser muy profundos ni ser muy científicos a la hora de la investigación. Esto va más con un carácter filosófico, de criterio, de análisis, del punto de vista que tiene el escritor, en este caso la persona que está escribiendo el ensayo, cuál es su punto de vista desde la cual ve ese tema, apoyado obviamente en diferentes documentos, podría ser a libros, entre otros. Otra característica es que se da una visión personal del autor, ¿no? Lo que se va redactando está apoyado en la opinión del autor, en su perspectiva, en lo que él piensa, en su filosofía, en su forma de pensar, en lo que él piensa sobre ese tema, apoyado en otros documentos. No olvides eso. Siguiente característica, selección cuidadoso o cuidadosa más bien y precisa del léxico. Aquí hay que tener mucho cuidado con los términos que vamos a utilizar, con el léxico, vocabulario que se va a utilizar en nuestra redacción. Además, se busca amenidad en la exposición. No necesariamente tiene que ser un tema bastante cerrado a la parte amena. Finalmente, un ensayo contempla ortografía impecable. Este es un documento que se presenta dentro de los trabajos que tienen que ver con los documentos científicos, por ende, debe tener una ortografía impecable en su presentación y redacción. Vayamos a la estructura de un ensayo. Son tres. Comúnmente conocemos esta estructura en varios tipos de texto y ahora en el ensayo: la introducción, el cuerpo de desarrollo y la conclusión. Comenzamos con la introducción. En la introducción, el expositor, en este caso el escritor del ensayo, lo que va a hacer es presentar cuál es su temática de investigación, o en este caso su temática que está abordando, de qué va a hablar, por qué va a hablar de ese tema, ¿no? Entonces aquí, ¿de qué? ¿Cuál es el tema? Presentamos el tema. Además, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Cuál es el motivo? Es un por qué, ¿no? Aquí estamos haciendo la escritura con el mouse. La introducción entonces tiene que ver con eso. Por ejemplo, yo puedo decir, en el presente documento haremos un abordaje sobre el impacto de la pandemia en la educación.
Principalmente abordaremos el tema de la educación virtual que ya se viene aplicando en nuestro país después de ser emitida la reglamentación del Ministerio de Educación. Es por ese motivo que consideramos importante analizar algunos aspectos de la educación virtual y cómo se viene aplicando en estos días. Bueno, ahí estoy haciendo una introducción. Ahora, si voy al cuerpo de desarrollo, acá en esta parte lo que tengo que hacer es voy a borrar todo esto para que no nos deje ningún problema. Bien, cuerpo de desarrollo. En el cuerpo de desarrollo lo que nosotros vamos a hacer es empezar, como dice el nombre, a desarrollar el tema que estamos abordando. Tenemos que desarrollarlo por partes. Por ejemplo, en la primera parte del desarrollo yo voy a empezar a hablar de la pandemia en el departamento de Oruro, cómo ha afectado, qué hicieron las autoridades en su momento para poder, cómo ha afectado la pandemia en el tema educativo, desde cuándo se han suspendido las clases, por qué se han suspendido, etcétera, etcétera. Y en el siguiente punto puedo hablar sobre la educación, ¿no? La educación virtual. Puedo hablar de educación virtual. En el siguiente punto puedo hablar de las falencias de la educación virtual. En el siguiente, etcétera, etcétera. Entonces yo voy desarrollando en el cuerpo del ensayo todo lo que tiene que ver con mi tema. Y en este desarrollo el autor, el escritor, puede utilizar algunos datos que puede conseguir en el internet, en un libro, en un periódico, en una revista, para poder fortalecer su trabajo. Si bien es un trabajo donde se expone el punto de vista del escritor, también está apoyado en algunos fundamentos que están en documentos como libros, periódicos, artículos, etcétera, etcétera. No olvides que en el desarrollo tú vas a redactar todo relacionado a tu tema, a la educación virtual. Cuáles son las ventajas de la educación virtual, por qué aplicar la educación virtual, o cuáles son las desventajas, las dificultades que presenta esta educación virtual desde tu punto de vista, desde tu perspectiva. Ahí puedes incluir e indicar que de acuerdo a lo que decían los expertos en educación virtual, hay necesidad de que las familias bolivianas tengan acceso a Internet, que es una de las principales dificultades. Entonces tú vas trabajando de esa forma en el desarrollo. Y finalmente vas a llegar, después de hacer el abordaje de tu tema, a una conclusión, bueno, a unas conclusiones en realidad, a la parte conclusiva de tu ensayo, donde de forma puntual dirás a qué conclusiones estás llegando con tu abordaje. Por ejemplo, puedo decir en la conclusión, luego de este abordaje sobre la educación virtual en Oruro, específicamente en el Colegio Antonio José de Sáenz, llegamos a la conclusión que muchos de los estudiantes tienen dificultad de acceso al Internet por motivos de falta de servicios de Internet gratuito, compra de megas, etcétera, etcétera. También puedes indicar, de acuerdo a este abordaje, debemos señalar que es necesario buscar alternativas para lograr una mejor comunicación entre docentes y estudiantes de forma virtual. Otra conclusión podría ser, las herramientas que se utilizan para la educación virtual no son suficientes, o podrías decir, hay necesidad de mejorar las herramientas que se utilizan en la educación virtual. Ya las conclusiones son el cierre prácticamente de nuestro ensayo. Vamos a ir a la siguiente parte del ensayo para ver ahora los pasos para escribir un ensayo. Número 1, selecciona tu tema. Tu tema. ¿Sobre qué tema vas a hablar? En este caso, educación virtual en Bolivia. Segundo, búsqueda de información. Tú debes buscar toda la información sobre ese tema que has elegido. Educación virtual, debes buscar información en el internet, en artículos, en documentos. Bueno, vas a encontrar todo ahora en internet, así que puedes buscarlo en internet
información sobre educación virtual aquí en Bolivia. Organización número 3. Aquí, una vez que ya tengas tu tema y tengas la información, tú vas a organizar estos datos para empezar a redactarlos y desarrollarlos. Número 4. Redacción. Según el orden que tú has previsto, según lo que has organizado, vas a empezar a redactar, como hace instantes te había mencionado. Pasos para la redacción del ensayo. Primero, especificar objetivos. ¿Qué es lo que se pretende con este ensayo en realidad? Segundo, responder por escrito todas las preguntas formuladas que tú te puedas hacer. Por ejemplo, tú puedes preguntarte, ¿por qué la educación virtual puede ser un fracaso? Tú empiezas a responder en tu ensayo, ¿no? Siguiente, elegir un título. ¿Qué título vas a poner a tu ensayo? Tiene que ser algo muy original tuyo, porque si le pones educación virtual, como que es bastante genérico, podrías colocar un título creado por ti. Educación virtual para todos, podría ser en forma de pregunta tu título, ¿no? Y ahí llama más la atención. Otro aspecto es redactar el ensayo. Empezamos a escribir nuestro ensayo, empezamos a elaborar nuestro ensayo. Y finalmente hacemos una revisión críticamente de lo que nosotros hemos escrito. Bueno, de esa forma ustedes pueden trabajar en la elaboración de su ensayo. Recordamos rápidamente. El ensayo es un documento que está escrito en prosa, donde se expone nuestro punto de vista, nuestras ideas sobre un tema en específico, un tema determinado que nos interesa o nos han asignado. Ya vimos las características, la estructura no olvides, una introducción, cuerpo, desarrollo y las conclusiones. En la introducción tú vas a presentarnos de qué vas a hablar, por qué has elegido hablar de ese tema, cuál es tu objetivo de hablar de ese tema. En el cuerpo vas a desarrollar todo relacionado a tu tema, todos los puntos relacionados a tu tema. Y la conclusión, el cierre, donde llegas a la parte final indicando qué es lo que has logrado concluir después de hacer tu abordaje. Y finalmente tenemos las recomendaciones para poder escribir un ensayo, que es seleccionar un tema, buscar la información sobre ese tema, organizar la información y empezar a redactar. Finalmente, debes tomar en cuenta los pasos para hacer una buena redacción de tu ensayo. Eso es todo. Que tengan mucho éxito.